Sí, a ti. Así que sigue escuchándolo, porque llegamos directamente a tu mente. Donde no puedes amar, no te demores, lo dijo la pintora mexicana Frida Kahlo. ¿Qué horas son? Son las horas de tu corazón, por favor, igual, de mi corazón, no de tu corazón, de mi corazón. Así que, por favor, iguala tu reloj. Si tú nos estás escuchando a través del en vivo, seguramente estás en Quito en este momento escuchándonos, pero si nos escuchas en el reprise, estarás tal vez en otra ciudad o tal vez estés en Europa, en algún otro país, escuchándonos ya en el reprise. Como nosotros estamos reprisando de 12 de la noche a 2 de la mañana en países como España, como Francia, como Inglaterra, como Italia incluso, nosotros estamos saliendo con 7, 8 horas de diferencia, es decir, nos oirías entre 7 de la mañana y 8 de la mañana. Tienes personas familiares que hayan migrado, diles que nos escuchen. Nosotros somos un cable a tierra, un cable a tu tierra, porque definitivamente es lo que estamos haciendo. Doctor Jarrín, hoy estamos otra vez con el doctor Jarrín. Vamos a hablar de un tema psiquiátrico como todos los días miércoles. Vamos a hablar acerca de la personalidad obsesiva. Doctor, buenos días. Buenos días, Matías. Gracias siempre por el espacio que me brindan para poder hacer psicoeducación. Me parecía interesante hacer esta entrevista porque se puede confundir lo que es trastorno obsesivo compulsivo con personalidad obsesiva compulsiva. Hablamos la vez pasada del TOC, ¿no es cierto? Sí. El TOC es más un tema de desbalance químico que se interviene con fármacos, y la personalidad obsesiva es como la huella digital. O sea, no es que yo curo, no es que remito como el trastorno obsesivo con químicos. Entonces, no es lo mismo trastorno obsesivo compulsivo, que antes le decíamos del eje 1, y la personalidad es la forma de la estructura psíquica, mi comportamiento. Perfecto. O sea, eso se trata. Y para entender lo que es personalidad, siempre es importante recordar lo que es carácter y temperamento. El temperamento tiene más una influencia genética. Entonces, son características innatas del paciente. No vienen con la cultura, no vienen, sino vienen en la genética. En la genética. Okay. Y el carácter, que tú lo acabas de mencionar, Ajá, tiene una influencia medioambiental. Cómo te criaron, con qué patrones de valores tienes, ¿no? Y en el tema genético, por ejemplo, ¿cómo es que se da esto? Porque una señora tiene 2 hijos, pueden ser gemelos, el uno es más retraído y el otro es más hablador, el uno es mal genio y el otro es muy dócil. ¿Cómo se da? ¿Qué químico es el que, o qué hace que genere el temperamento? Lo que pasa es que el temperamento, generalmente en gemelos monocigotos se ve más bien características similares. Okay. Pero como todo en nuestra cartera de patologías que tenemos un componente genético, que como decía es el temperamento, y el temperamento es más estable, difícil de cambiar, mientras que el carácter puede ser modificado a través de la experiencia y el esfuerzo. Okay. Entonces, el temperamento está influenciado por la genética, mientras que el carácter está influenciado por el ambiente y las elecciones personales. Entonces, pensemos en el carácter, por ejemplo, cuando uno va a otro país. Aquí el ecuatoriano, hablemos en términos generales, tenemos cierta propensión a la desorganización, a pasarme los semáforos, a hacer lo que me dé la gana, pero voy a otro país y cambia mi comportamiento, entonces me dejo influenciar por la cultura. Exactamente, Okay. Ese sería el carácter. Perfecto. Ahora, para ya entrar en materia de lo que es la personalidad obsesiva compulsiva, un paciente con esta personalidad es un paciente que tiene preocupación por el orden, es perfeccionista, es muy inflexible, por eso sacrifica mucha la flexibilidad, es muy ético, ¿no? Demanda mucha franqueza y eficiencia. Entonces, generalmente estos pacientes generan un componente de estrés muy alto, porque si sale de su hoja de ruta cualquier aspecto de su comportamiento, genera un estrés. O sea, si me fui por otra carretera, si no cumplí los parámetros que me pusieron en mi trabajo, generalmente son pacientes que generan mucho burnout o desgaste laboral porque trabajan excesivamente, no porque el jefe le exija,
sino porque está en su naturaleza hacer todo al margen de la excelencia. Esto genera luego, daña la calidad de vida, ¿no? Son pacientes que se preocupan mucho por detalles, normas, listas, el orden, la organización. Entonces se terminan asfixiando en su estructura tan perfeccionista. Ojo, estos pacientes suelen ser muy exitosos laboralmente porque todo lo hacen perfecto y obviamente su performance laboral es impecable, pero la factura negativa es que se ahogan en este estrés, se asfixian. Son personas que muestran mucho perfeccionismo. Por ejemplo, un paciente con este trastorno va a ser incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Yo tenía un paciente que estudiaba arquitectura y la maqueta que tenía que presentar no la podía terminar porque sus parámetros eran tan severos que tenía que ser extremadamente impecable. Entonces, cuando fue a dejar el proyecto, el profesor le dijo, irónicamente lo que le pasó es, no, esto no fue hecho por usted, fue hecho por un arquitecto. Entonces, lo hizo tan bien que irónicamente pasó eso. Yo recuerdo haber tenido un compañero de clase, él estudió Derecho Internacional, entonces se le ocurre hacer la tesis en relación al proyecto árabe-israelí. Entonces la tesis tenía 15 tomos. El tipo había entregado ya los primeros 3 tomos. El profesor le dijo, para que entregue usted los 15 tomos, usted se va a graduar de aquí a 6 años. Es una cosa gigantesca lo que usted está planteando. Y con lo que veo los 3 tomos, usted está graduado. Por mí, usted tiene 10, usted ya se graduó con honores. Tengo que presentar este trabajo completo, doctor. Me va a disculpar, pero va a tener que seguirme viendo aquí porque entonces cuando se remite a terapia, el terapista le dijo, está en peligro su salud mental. Ya ganó, ya lo logró, ya basta, se acabó. Y para él era muy complicado porque él sigue hablando de esto, han pasado 30 años de esto y él dice, tengo una tarea por cumplir todavía. Y algún día cuando me jubile seguiré haciendo mi tesis de grado. Ya no estaré ese doctor, pero le presentaré a alguien más porque esto me comprometí conmigo mismo a hacerlo. Exactamente, ese es un impecable ejemplo que traes a colación, Matías. Ese es un paciente con personalidad obsesiva, que lo decíamos, no es lo mismo que trastorno obsesivo compulsivo, que yo con fármacos quito esas ideas intrusivas o rituales. Acá en cambio es mi estructura comportamental. Entonces son pacientes que muestran una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye actividades de ocio y amigos, que no es por un tema económico. O sea, es un paciente que va a trabajar compulsivamente, no, como te decía, no porque el jefe le exija, sino porque, como en el caso que traíste a colación, tengo que cumplir o tengo que cumplir. Entonces sacrifica tiempos de ocio, sacrifica su esfera social por hacer todo perfectamente. Entonces, a la final, esto le va a pasar una factura importante de estrés y a la final estos pacientes me terminan haciendo trastornos ansiosos depresivos porque no pueden manejar la inflexibilidad que ellos muestran. ¿Y cómo el psiquiatra diferencia a estos dos cuadros, tanto a la persona con este tipo de personalidad como a la persona que tiene TOC? ¿Cómo lo diferencia? Es que el trastorno obsesivo compulsivo es egodistónico y la personalidad egosintónica, para ponerlo en términos entendibles. El paciente con trastorno obsesivo vive un drama porque se le meten ideas sexuales con su hija. Entonces yo cuando voy a dar el medicamento antiobsesivo, borro eso. Entonces el pobre paciente con TOC piensa que es un depravado o un pedófilo y tales, y no es así. En cambio, la personalidad obsesiva es mi comportamiento. O sea, tengo que poner las camisetas en orden por color, tamaño y tales. Y si no logro hacerlo, me voy a estresar. Entonces es como la estructura psíquica. El TOC se remite con fármacos y la personalidad obsesiva tiene que tener un abordaje psicoterapéutico y generalmente también farmacológico, porque estos pacientes no están solos con la personalidad. Okay, o sea, hay que hacer una intervención y el psiquiatra. También el psiquiatra. Exactamente. Hay que hacer psicoterapia para que el paciente haga consciente comportamientos inconscientes. Pero como generan un alto nivel de estrés, esos me terminan haciendo trastornos ansiosos depresivos. Entonces, generalmente no van solos, hay comorbilidad. Entonces, estos pacientes
son demasiado conscientes, escrupulosos e inflexibles en materia de moralidad, ética o valores que no viene por una identificación cultural o religiosa. Es decir, son pacientes que cuando ven que alguien copia, que transgrede una norma ética, se estresan demasiado. Y no es porque tengo una influencia de cómo me criaron mis papás religiosamente o culturalmente, sino que a mí, el que se quebrante, que me sean infiel, que copien en la aula, que pasen un semáforo, que no respeten, eso a mí me genera un alto nivel de estrés. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan valor sentimental. O sea, puede ser una persona que acumula artefactos, herramientas, pero no lo hace, o sea, es un acumulador compulsivo. ¡Wow! Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Yo tenía una paciente que vino porque su mamá le veía trasnochándose una semana entera y dice, pero ¿qué pasa? O sea, no te pudieron haber dado un trabajo tan complejo que estés una semana entera sin dormir. Entonces lo que ella hizo era un trabajo grupal, pero como ella no confiaba en el nivel que ella quería tener con las compañeras del grupo de trabajo, claro, ella dijo, no, yo hago el trabajo de todas, porque así ella se sentía tranquila y sabía que iba a sacar un 10 sobre 10. Entonces, esa ansiedad, ese miedo a que las compañeras no hagan todo bien, le generaba un deterioro en la capacidad de delegar actividades a otros. O puede ser un jefe que se carga todo porque no confía que sus subalternos van a hacerlo bien. Doctor, estamos a 1 minuto de terminar esta entrevista. No quisiera hacerlo sin que usted nos pueda dar un número telefónico al que nosotros podamos remitirnos si queremos tener una cita con usted. A veces tenemos esta idea de que ir al psiquiatra es porque ya es la última barrera, ¿no es cierto? Si ya fui al psiquiatra es porque ya lo mío ya es un caso perdido. Y no es así. ¿Cuántas personas conocemos con los cuadros que usted nos ha dicho? Y es tan útil poder ir al psiquiatra y poder medicarnos y poder saber que hay una alternativa de mejorar nuestra calidad de vida. ¿A qué teléfono podemos pedir una cita, por favor? Con mucho gusto, Matías. Para cualquier valoración o médica, psiquiátrica, pues me pueden contactar al 097-8798-105. Repito, 097-8798-105. Doctor, le agradezco una vez más por haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias por hacer esto que usted llama psicoeducación, que es justamente de lo que se trata. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Matías. Un fuerte abrazo.